giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo desde Chorrillos para todo el mundo. Hoy en un podcast muy interesante con una persona muy interesante también a la que vi en su canal de YouTube compartiendo cifras, porcentajes. Él es una persona que tiene que ver con el mundo de los números. Es una persona que se está dedicando, ha dedicado parte de su vida al tema de la numerología. Entonces, hoy, para sacar un poco de provecho sus habilidades, a todo eso que él sabe hacer muy bien, le vamos a preguntar cuál va a ser los posibles resultados de los partidos de Perú que se vienen ya para las eliminatorias. Él tiene un porcentaje de aciertos muy alto, así que atentos todas las personas que les gusta apostar, que les gusta meter a las fijas, a la gente que le gusta apostar y apostar por Perú, que a veces para algunas personas no es tan bueno que digamos apostarle a Perú, por allá a Brasil, Argentina, ¿no? Pero aquí nuestro querido amigo José hoy está con nosotros esta noche para compartir con nosotros todos sus conocimientos y todo lo que tiene que ver con el tema de la numerología. José Mesías, buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias, Pablo, por invitarme para aclarar a toda tu audiencia para que se adentren un poco más en lo que es la numerología, que es un tema un poquito desconocido para la mayoría, ¿no? Cuéntanos, empieza contándonos un poco cómo tú llegas a la numerología, cómo esta ciencia comienza a llegar a tu vida. Bueno, yo llevo prácticamente más de 30 años investigando el tema paranormal, el tema metafísico. Entonces veía que todo en la naturaleza estaba codificado, siempre habían patrones numéricos que se repetían, ya sean entre personajes históricos, entre personas de la vida diaria, incluso con películas. Hay personas que una película puede estar reflejada en su vida, ¿no? Entonces veía que todo es repeticiones de factores numéricos. Veía que todo era repetición de factores numéricos, entonces eso me permitía vaticinar posibles resultados en cualquier ámbito, ¿no? Y así yo, como hincha de la selección peruana, me percaté que se estaban dando en esta última, en la eliminatoria con Gareca, en la que fuimos a Rusia, se estaban dando patrones numéricos muy marcados que prácticamente me permitían vaticinar con bastante seguridad de que íbamos a clasificar y tal cual se dio, ¿no? ¿Cómo es eso de que las películas tienen que ver con las personas? Lo que pasa es que todo en el universo es básicamente información. Ese es digamos, la clave, la célula de todo el universo, la información. Todos los átomos, las partículas atómicas arrojan información. Entonces, todo está interconectado, ya sea elementos históricos, novelas, películas, todo lo que tenga información dentro de sí está interconectado con las personas, con todo el universo en general, ¿no? Todo está interconectado, toda esa información es un cruce de información. Por eso cuando se repiten patrones numéricos, que lógicamente generalmente están encriptados, es decir, no son, para algunos no son tan visibles, pero yo como descifrador de códigos rápidamente descifro el código y veo que se está repitiendo en tal persona y eso me permite vaticinar el futuro con amplio porcentaje de efectividad, ¿no? En cualquier campo, ¿no? O sea que si, por ejemplo, a alguien le gusta mucho una película, Ajá. ¿Podría tener algo que ver con su vida y con su futuro? Sí, definitivamente, sí. Porque si ve que, Wow. a veces se repite el nombre de la persona, el nombre y el apellido, y ve que se repite, por ejemplo, la persona de tal película vive en el piso 2, y justo esa persona también vive en el piso 2, y ve que se van repitiendo cosas, y eso en muchos casos le permite predecir eventos futuros si sigue el guión de la película, ¿no?
Pero como te digo, efectos futuros para su propia vida, su propia vida. con el guión de la película. Exactamente. Eso lo demostré en un ¡Wow! programa con el doctor Choi, porque con el doctor Choi en RPP he salido 3 veces. Ahí Ah, demostré que la película Rocky 4 predecía digamos, el desenlace de Perú en las eliminatorias. Y el tal cual, desenlace de Perú a las eliminatorias tiene que ver con Rocky 4. eso ¿Y está grabado en mi canal. Todo eso está cómo, en mi cómo canal. se entrelaza? O sea, claro, para verlo de forma detallada, ya José después nos va a compartir su canal, yo lo voy a también a dejar en la descripción, pero quizás así a grandes rasgos, José, ¿cómo se puede relacionar la película de Rocky 4 con el desenlace? O sea, ¿cómo se interconecta? ¿Cómo se unen esos siglos? Ya, por ejemplo, en la película Rocky 4 vi que Rocky caía primero 2 veces. ¿Ya? No sé si recuerdan la pelea de Rocky versus Drago, ¿no? Sí. Cae 2 veces y de ahí se recupera. No sé si Ajá. recuerdas que se recupera y de ahí ya recién ya comienza la batalla. Entonces dije, si Perú ya se ha caído 2 veces, pero si Perú cae, tiene oportunidad de caer 6 veces más y ya no caer más. Si solo cae 6 veces, le está pasando lo mismo que Rocky 4 y efectivamente Perú solo cayó en total 8 veces. 8 veces cayó en toda la eliminatoria y se dio lo mismo de Rocky 4, ¿no? Y al final, en el repechaje, ya con el repechaje que era incierto, para ya estar totalmente seguro de si Perú iba a clasificar, me puse a ver en la computadora en qué día de la semana fue la pelea de Rocky versus Drago, y fue miércoles, y la clasificación de Perú a Rusia fue un día miércoles, y eso me permitió en mi canal pronosticarlo con días de anticipación, ¿no? Porque no es, lo ideal es que se pronostique con días de anticipación para que vean que la gente, que es cierto el vaticinio y que no lo estoy acomodando, ¿no? Entonces, Ujú. y esos datos me permitieron después ya, digamos, explayarlo con mayor amplitud. Ya 1 hora y media me consiguió el doctor Choi y ahí expliqué que habían como más de 50 factores que se repetían entre la selección y Rocky, ¿no? Como los colores rojo y Wow. blanco, ¿no? Él generalmente usa los colores rojo y blanco en su short. Ujú. Está representado con los colores rojo y blanco, si te percatas de la película Rocky 1, ¿no? Entonces hay innumerable cantidad de factores numéricos que se dan con la película y eso me permitió entre varios códigos, porque a veces sumo varios, no solo me rijo de una película, sino hago la sumatoria de otros factores numéricos que se van sumando y entre más se sumen más factores, más porcentaje tiene de que se concrete en el futuro un vaticinio, ¿no? ¿Y por qué sucede esto según tú, José? ¿Por qué los resultados de un juego pueden verse reflejados en una película grabada, no sé, hace 20 años atrás? ¿Por qué sucede algo así? Lo que pasa es que hay un fenómeno en física cuántica. La física cuántica estudia el átomo a nivel subatómico, dentro del átomo, y se han dado fenómenos que no se dan en la vida macroscópica, sino solo se dan esos fenómenos a nivel ultramicroscópico, y hay un fenómeno que se llama entrelazamiento cuántico. Ese entrelazamiento cuántico significa que dos partículas pueden estar separadas en millones de kilómetros, pero si están entrelazadas, están interconectadas, lo que ocurre en una partícula se va a ver reflejado en la otra, asisten a 1 millón de años de distancia del universo. Entonces, hay un principio gnóstico que se llama tal como es arriba, es abajo. Entonces, aplicando ese principio, tal como se está dando a nivel subatómico, también se da en macro y ocurren estos fenómenos ya en la vida diaria, ¿no? Y que a veces pasa desapercibidos porque se presenta en una noticia y pasa desapercibido, pero los que somos bastante perspicaces lo archivamos en nuestro récord y vemos que sí, esas conexiones se dan siempre en la vida diaria, están presentes ahí, sino que a veces pasan desapercibidas, ya pasa la historia pasa como algo anecdótico, pero si hacemos una recopilación de todas las veces que se ha dado
en la vida cotidiana es increíble, ¿no? Entonces, puede estar vinculado a personajes históricos. La vida de un personaje histórico puede estar vinculada con otro de hace 100 años, como es el caso de Abraham Lincoln con Kennedy, que tienen innumerable cantidad de datos que se sincronizan uno contra otro y le permite predecir lo que le ocurrió a uno, lo que le va a ocurrir al otro, ¿no? Lo de Lincoln y Kennedy es uno de los casos más conocidos a nivel de la historia de esta interconexión, ¿no? Ahora, tú no te identificas a ti mismo como un adivino, ¿no? ¿No? Como de esas personas que ven el futuro. Me parece que lo tuyo va más por posibilidades, ¿no? Sí, Más exacto. por ahí. Sí, lo que pasa es que hay un principio en física cuántica que te dice que el futuro es incierto hasta cierto punto, o sea, al final recién se va a dar el resultado, o sea, nadie puede predecir el futuro, ni siquiera Nostradamus puede predecir el futuro con un 100%, solo te puede dar una posibilidad, por ejemplo, 80-90% de que se concrete, ¿no? Eso es según un principio de física cuántica que se llama incertidumbre cuántica o superposición de estados, ¿no? Que tanto, por ejemplo, la victoria o la derrota de un partido están ahí tan al límite que lo que ocurra es prácticamente impredecible, pero ciertos datos te pueden dar un mayor porcentaje de que tal evento se superponga hacia otro, ¿no? O sea, en un partido te puedo decir que hay más posibilidades de que Perú gane, pero no te puedo asegurar al 100% de que vaya a ocurrir así, ¿no? Pero si sacamos un porcentaje de todos los pronósticos que se han dado en el canal desde que se inició hace ya más de 6 años, me da más o menos una efectividad de 80% o 85%, ¿no? 85% de efectividad, wow. Sí, sí. Increíble. Ahora, me gustaría saber, tú que me dices que has de alguna forma investigado el lado paranormal y tu rama, lo que tú haces es la numerología. ¿Tú qué opinas de las personas que adivinan el futuro mediante cartas, mediante la lectura de la mano, el tarot, no sé, de una forma un poco más mística? ¿Eso puede ser posible según tu punto de vista? Lo que pasa es que científicamente no le veo ninguna base científica para determinar que eso sea efectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, leer una carta al final es un hecho al azar que determine tal carta a tu futuro, y a veces veo que el tarotista, más o menos de acuerdo a la situación, por ejemplo, qué candidato político tiene más expectativas, más o menos que lo va adaptando esa carta, ¿no? O sea, como que juegan con la situación. No veo algo, digamos, científico que vaticine que eso sea posible, ¿no? Lo que tal vez tenga un poquito más de efectividad sea lo de la astrología. Eso sí, tal vez he visto que por comentarios que es un poquito más efectivo. Científicamente sí, no lo he estudiado eso tan bien, pero me parece que la astrología sí es un poquito más efectivo, pero no hay nada realmente más exacto en ciencias que es la matemática, ¿no? Entonces, por eso es que la numerología está, por así decirlo, sobre esas disciplinas místicas, un paso más arriba, ¿no? Ahora, si tú con los recursos que tienes puedes tener una efectividad de 85-80% vaticinando posibles resultados de cosas, ¿tú no crees que quizás gobiernos poderosos con muchos más recursos de los que puedes tener tú para investigar esto, con muchas más personas, con mucha más inversión, no estarán recurriendo a la numerología para tomar decisiones para sus propios gobiernos? Bueno, lo que yo he visto es que hay varios guionistas que le tienen bastante fe a la numerología. Por ejemplo, hace poco vi la película Creed 3 y Ok. justamente se estrenó el 3 de marzo, o sea, 3 del 2023, ¿no? Entonces ahí vi que también el guionista estaba jugando con la numerología porque hizo que lo noqueara
a su oponente en tal segundo que justamente si ponía las cifras al revés se llama un número capicuo, que se lee de derecha a izquierda de la misma forma, justamente cayó en ese segundo. Entonces vi que hay bastantes guionistas de Hollywood que le tienen bastante fe a la numerología, estrenan justo sus películas para que sean exitosas en tal fecha determinada, y veo que gobiernos podrían tal vez jugar con la numerología, pero lastimosamente el tema político sí no es mi especialidad, ¿no? Por eso es que no lo he investigado tan a fondo si realmente los mismos gobiernos utilizan la numerología, pero sí he visto que a lo largo de la historia los patrones numéricos tienden a repetirse, como te repito, el caso más saltante para que tus seguidores puedan ver, que pongan en Wikipedia las conexiones entre Lincoln y Kennedy, y hayan visto que presidentes que se llevan 100 años de distancia, todo el patrón de su vida se repite de manera prácticamente como un espejo, ¿no? Y algunas cosas están en código, o sea, no son claras, pero si resuelves ese código, o sea, cambias el número de letras, etcétera, te da que se repiten los patrones, así sean personajes que han vivido 100 años de distancia, ¿no? Yo te preguntaba esto porque, no sé, ¿no? Se me hace curioso el pensar que si la numerología es una ciencia tan exacta para poder predecir el futuro, ¿no podría convertirse en un arma para gente con más poder? Sí, definitivamente sí, pero la numerología es solo una herramienta. Realmente la ciencia que está detrás se llama técnicamente criptología, que se traduce como el arte de descifrar código, ¿no? Alguna gente puede no estar familiarizada con esta ciencia, pero les recomiendo de forma didáctica que vean la película El Código de Da Vinci. Ahí se encuentra, el personaje principal es un descifrador de código, ¿no? Y si pueden, mejor aún, leer el libro, ya se van adentrando más en lo que es el arte de descifrar códigos. Y el arte de descifrar códigos es prácticamente la ciencia en sí, y la numerología es una herramienta de la que usa el descifrador de códigos para permitirle descifrar más códigos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos familiarizados con lo que es el código genético, ¿no? El código genético se le llama así porque son toda una serie de códigos dentro de la sangre que los mismos biólogos, los mismos genetistas han ido con décadas, con siglos, descifrando qué significa tal partícula. A tal partícula le han puesto un nombre y han visto que tal partícula se repite y han ido descifrando el código genético, y ahorita ya prácticamente lo han descifrado en un 80% el código genético, ¿no? Y eso ya les permite vaticinar el futuro, ¿no? Porque al tener la genética de una persona, te permite vaticinar el futuro de cuál va a ser tu enfermedad de acá a 20 años, hasta qué tamaño vas a crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo en el universo son patrones, o sea, son factores que se repiten, todo es dual en el universo, todo tiende a repetirse, y al saber que todo tiende a repetirse, te permite saber si algo se está repitiendo constantemente en un lugar y en otro lugar también se están repitiendo de la misma forma. Te permite predecir lo que está sucediendo en el punto A, que lo que va a suceder en el punto B tiene más o menos ese mismo fin, ¿no? Entonces, sí. Y según tu perspectiva, que todo en el mundo, como tú dices, tenga dualidad, tenga códigos, ¿explicaría la existencia de un creador, de un Dios? Sí, yo ya con décadas de investigar este tema, por eso comencé con el tema paranormal, más que un Dios, yo lo llamo los creadores del universo, ¿no? Porque hay un código, estos creadores te dejan pistas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 del Génesis, de la Biblia, te dice: crearemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Entonces, yo he investigado que esto es como decir una clave que te está diciendo que hemos sido creados por una civilización similar al ser humano,
a nuestra imagen y semejanza, pero con una tecnología, por así decirlo, 100.000 a 1 millón de años adelantada. Es por eso que libros gnósticos como el Kybalión te dicen que el fin máximo del hombre es tarde o temprano crear su propio universo. Es decir, el hombre de acá a 100.000, 1 millón de años va a ser capaz de crear un propio universo con todas las reglas matemáticas que tiene el universo, lo va a crear, ¿no? Como si fuera... Como lo que está pasando con la inteligencia artificial. Claro, también la inteligencia artificial también es bueno, eso sí es una doble arma, ¿no? Porque también hay que tener cuidado. Hay una película Robocop ahí del año 87 que también tener cuidado con la inteligencia artificial porque a veces puede ser un arma de doble filo, ¿no? Y en vez de jugarnos operarnos a nuestro favor, puede operar en contra. Entonces hay que tener bastante cuidado también con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, el tema de la numerología se puede consultar de forma, ¿cómo se podría decir? Como algún tipo de consulta, o sea, alguien puede llegar hacia ti y decirte, José, yo nací tal día, nací tal año, nací tal mes, ¿qué podrías decirme tú sobre mí? Sí, te podría dar una pequeña pista, pero generalmente me es más efectivo a mí, como yo soy hincha de la selección peruana por décadas, conozco toda la numerología de la selección peruana por más de 40 años, entonces Ok, me permite hacer los cruces de acá, claro. Hay más data. o sea, tengo todos los factores numéricos para hacer los cruces, o sea, tarde o temprano voy a encontrar patrones numéricos que se repiten. En cambio, una persona como tú me dices que me dice que solo su fecha de nacimiento, tal vez le puede encontrar algo significativo, pero no es tanto como que si una persona que ya conozco por años, amigos, familiares, ya los conozco por años y conozco sus patrones numéricos, me es mucho más fácil y más efectivo predecirle su futuro, ¿no? O sea, entre más factores numéricos tenga de alguien, más efectivo va a ser predecirle su futuro, ¿no? Dime, José, ¿y tu familia te hace consultas sobre esto? Te dice, oye, mira, quisiera saber, cosas así. Claro, como mi cuñada me ha visto varias veces salir en televisión, entonces Ajá. me pregunta, pues, ella lleva 5 años preguntándome si va a tener otro hijo, ¿no? Porque tuvo un hijo hace ya 8 años y ya lleva Ajá. más de 5 años preguntándome lo mismo. Yo le he dicho que lastimosamente no, por su numerología no me sale que va a tener otro hijo y efectivamente se ha dado tal cual, no sea, Oh. no sea, y eso prácticamente para poderle predecir la numerología me tuve que basar en un pasaje bíblico, ¿no? Como vi que ese pasaje bíblico se repite bastante con su vida, entonces ese pasaje bíblico decía que ese personaje solo iba a tener un hijo, entonces siguiendo solo ese pasaje bíblico me permite predecir su destino, ¿no? Y hasta ahorita no. José, Sí. tienes que abrir tu negocio de numerología. La gente te va a llamar por montones para saber, porque tú sabes que, o sea, una de las cosas que más quiere saber la gente es sobre su futuro. O sea, debe ser una de las preguntas más difíciles de responder y que más ganas tiene la gente de saber porque, no sé, somos impacientes, somos personas que queremos saber ya qué es lo que nos va a pasar, no queremos vivir con sorpresa, ¿no? Uh-huh. Queremos tener un plan para lo que vaya a pasar. Entonces yo me imagino que mucha gente que va a escuchar esto y que te ha escuchado en diferentes lugares, tiene esa intención de querer saber, de que les spoilees un poco su vida, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que acá ha sucedido algo, digamos, anecdótico, ¿no? Ah, Justo antes del partido Perú-Australia, lancé en mi canal que había encontrado que lastimosamente ese partido era muy difícil y que probablemente lo perdamos. Entonces, ajá. por más que hice el vaticinio correcto, la gente se quedó, por así decirlo, decepcionada, ¿no? Por más que les vaticiné esto, entonces la derrota, por más que así predica, así haya predecido con exactitud un hecho, la derrota frustró a la gente del canal, ¿no? Y eso ha hecho que el canal no tenga ahorita
10.000 o 100.000 suscriptores, ¿no? Por esto de la derrota del equipo peruano, ¿no? La mayoría Pero de gente... va a tener, y sabes que, mira, yo te veo a ti, una persona súper sincera Ujú. y súper, súper, abierta a esto. Entonces, eso va a llegar solo, va a venir poco a poco. Lo que sí, me gustaría saber, José, es si tú, gracias a esta ciencia de la numerología, has podido predecir cosas que van a pasar en tu futuro. Bueno, mi futuro prácticamente me da podría eh, saber la fecha, digamos, de cuántos años voy a vivir, ¿no? Generalmente el número 27 se repite bastante en mi Pero tú número. tienes más de 27. Sí, por eso, como te digo, como todo es código, como yo ya he pasado los 27, el número que me arroja es el 72, que es el 27 O invertido. a no ser que sea hasta el 2027. Ya estaría faltando poco. Claro, no lo veo por ahí, sino lo que pasa es que el número 72 en Cábala es numerología hebrea. Yo estudio todos los tipos de numerología, sea Ujú. griega, hebrea, inca, etcétera, romana. Entonces, lo que más me arroja es que sea 72 años, ¿no? Porque ese es un número, el 72 es un número bastante simbólico en Cábala hebrea, que es una numerología que lo estudio a profundidad. Entonces, me arroja posiblemente de 72 años, ¿no? De vida, ¿no? O sea, ya podría de arranque predecir esa, ese número, ¿no? 72. Y, la numerología, querido José, sirve también para el tema del azar, por ejemplo, hace poco nada más creo que se han sorteado como no sé cuántos millones en la tinca, la gente estaba como loca, quería jugar la tinca, un montón de gente jugó la tinca. ¿Podría servir para algo así también? Bueno, yo lo veo difícil porque hay un libro que se llama El hombre que calculaba, que también lo recomiendo para los que te siguen tu podcast, de un autor Malva Tahan. Generalmente el fin de la numerología es al final dar un mensaje de ética al final. O sea que todo resultado matemático que arroje la numerología al final debe de tener un fin de ética, de altruismo. Entonces, el apostar va en contra de uno de los mandamientos de la Biblia, que es trabajarás 6 días y al séptimo descansarás. Entonces, también hay otro mandamiento parecido en los incas, ¿no? Que no seas ocioso, ¿no? Entonces, Ujú. estás obteniendo plata sin hacer nada, ¿no? Sin trabajar cuando el fin es hacer plata de tu propio trabajo, ¿no? Entonces, el tema de las apuestas como que no le veo efectividad en la numerología, pero a veces los que me siguen en el canal me siguen porque quieren apostar, pero saben que yo con otros equipos, por ejemplo, el Real Madrid, etcétera, como no conozco su numerología, no podría vaticinar el resultado de un partido de otro equipo que no sea el que vengo siguiendo por décadas, ¿no? Porque tengo que tener todos los factores numéricos a la mano, ¿no? Incluso me entrevistaron de España una vez hace 5 años para vaticinar el resultado de un partido entre el Real Madrid y Barcelona, pero no tuve efectividad porque no conocía los factores numéricos, conocía solo uno que otro factor numérico y eso no me permite. Necesito tener todos los factores numéricos para hacer todos los cruces y de ahí sacar el resultado posible, ¿no? ¿Y nunca te ha tentado la posibilidad de utilizar la numerología para por ahí jugar a algo? No, o sea, no ganarte los 87.000 millones, sino algo más chiquito, ¿no? Un día que haces esto sin plata, todo misio, y Yo a meterte veces, ahí. cuando encuentro un código, a veces se lo comento a mi hermano, a mis primos, y ellos hacen la apuesta, ¿no? O sea, yo prefiero no hacer Ah, la ok. apuesta, y ellos hacen la apuesta, y generalmente ahí sí tienen bastante efectividad, ¿no? ¿Y Cuando, comparten contigo o no? bueno, no, ya como son como son familiares, se lo dejo que se lo queden con ellos, ¿no? Pero Ujú.
El tema también, bueno, es que ahí hay dos factores. Más que todo, me da la impresión que los que me siguen en mi canal me siguen por ser hinchas de la selección y no sé si lo hacen tanto por apostar por la selección, ¿no? Porque saben que lastimosamente la selección es un equipo chico y prácticamente no se pueden dar el lujo de fallar porque a veces, por más que la numerología les sea a favor, tenemos varios factores en contra, que son tener pocos jugadores en el extranjero y encima que, no sé si recuerdas que la Corrubol nos jugó una mala pasada en la eliminatoria pasada con Brasil y con Uruguay, ¿no? No sé si recuerdas esos partidos, entonces... Claro, sí recuerdo. Tenemos varios factores en contra que se suman, entonces a veces la numerología no es suficiente para, en nuestro caso, ¿no? Mira, antes de entrar directamente a la selección y al vaticinio de la numerología acerca de cómo le va a ir a Perú en estos dos partidos, podríamos hacer algo, podrías pronosticar ligeramente, ¿no? Porque no tienes la data, algo que tenga que ver con mi podcast al finalizar. Yo te voy a dar, por ejemplo, la fecha en que se creó, ya. El día, el año, la fecha, y no sé qué otro dato más necesites, yo te lo doy y según la numerología quizás algo me puedas decir. ¿Está bien? Lo ideal sería que esos datos me los escribas por un correo electrónico y me permitas unos días analizarlo. Ya, tranquilidad, ya, y de ahí te lanzo el... Ya, bacán, ok. Sí. Ya, a ver, escúchame. Yo antes que tú digas más o menos cómo va a ir la selección, yo por lo que veo que más o menos cómo estamos con el técnico que tenemos y los dos partidos difíciles que nos tocan, sin saber absolutamente nada de numerología, yo te digo que vamos a perder los dos partidos porque mucha fe no tengo. Pero ahora tú, que eres el experto y que has investigado esto, por favor, compártenos a partir de la numerología qué conclusiones has sacado. Ya, la primera conclusión es que mucha gente al principio estaba en contra del técnico Reynoso, ¿no? No sé, le tenía un poco de tirria, ¿no? También por un poco que añoraban al técnico Gareca, ¿no? Pero un amigo que es numerólogo, yo no lo descubrí, sino un amigo que tengo que también es numerólogo, me dijo, este técnico tiene buena señal porque tiene el apellido Máximo. El nombre Máximo, su segundo nombre es Máximo, hizo la conexión con el personaje clásico que se llama Gladiador. Entonces ahí vi que los patrones entre Reynoso y el personaje de Gladiador se repiten, porque Máximo Reynoso Guzmán tiene el mismo número de letras que Máximo Décimo Meridio. Entonces ahí vi que había una conexión. El personaje de Máximo es de Trujillo en España, pero nosotros también tenemos Trujillo en Perú, ¿no? Entonces, claro. Entonces hay varios factores numéricos que se repiten. Entonces veo que este personaje es un buen estratega, igual como era el general Máximo en la película Gladiador, y veo que sí, puede que al principio nos vaya mal, pero tarde o temprano nos vamos a recuperar, ¿no? Entonces, yo podría decir que el mayor porcentaje para este partido de Perú-Paraguay es que se empate el partido, ¿no? No le doy una victoria, pero sí hay una posibilidad de que se empate el partido porque la sumatoria de día más meses y años nos da el número 23 y el número 23 es un número primo, es decir, un número que no se puede dividir, y esto lo relaciono con el día de nuestra independencia, que también suma 29, que es un número primo. Entonces los números primos generalmente le son favorables a Perú, pero ya que como jugamos en un de visitante, lo más probable es un empate, ¿no? Como segunda posibilidad le pongo la derrota y ya en un porcentaje de 10, tal vez 15% de que ganemos ese partido, ¿no? Como una pequeña posibilidad, pero la posibilidad del empate es la que prima sobre las otras posibilidades, ¿no? Entonces, si lográsemos un empate, también es una buena señal para el próximo partido que nos viene con Brasil, ¿no? Ahora, perdón que te interrumpa, ¿sabes qué se me vino a la mente ahora que tú estás diciendo eso sobre la película de Gladiador con Reynoso? Ajá. Y tú decías la selección peruana con Rocky
A Ajá. Gareca le dicen el tigre Gareca y a Rocky tenía que sacar el ojo de tigre, ¿no es cierto? Sí, sí, por eso es que la película Rocky 4, la primera señal que vi en el 2014 que comenzaron las eliminatorias fue que la película Rocky 4 comenzaba con la canción El Ojo del Tigre. Entonces esa fue la primera señal entre 50 y 80 de que Mm, teníamos esperanza de clasificar a Rusia, ¿no? Y justamente la pelea se da en Rusia y el mundial se da en Rusia. Entonces ya se estaban varios factores interconectando, ¿no? Entonces, conforme iba viendo la película, veía que se seguían dando patrones con la selección, ¿no? Lo Dime, cual, José, para adentrarse en el mundo de la numerología, ¿a alguien le tiene que gustar las matemáticas? las matemáticas, no tanto, pero más que todo lo que es el arte de descifrar códigos, que más o menos es un poquito de... Es una ciencia que es un poquito ajena a la gente, porque a veces pongo en mi tarjeta de descifrar códigos y no entienden de qué se trata. Por eso recomiendo a la gente que más o menos vean el Código de Da Vinci, la película, o si pueden que lean el libro y que vean más o menos cómo actúa el personaje, cómo es su modus operandi, y de ahí más o menos sacan lo que es un descifrador de códigos, ¿no? Es un Ok. personaje que encuentra datos que a veces no están visibles, pero le cambias el orden a las letras y al cambiar el orden a las letras te da realmente el dato que está buscando, ¿no? Ahí está descifrando un código simple, ¿no? Que es cambiar el orden de letras, por ejemplo, ¿no? Hay una película también de Jim Carrey, ¿no? The Truman Show, No, creo. no, 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 se llama Numbers, números creo. El número 23, sí. Sí, 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 que Sí, él creo que ve el número 23 en todos lados, ¿no? sí, sí, justo coincide, justo ahorita estamos coincidiendo con no sé si hace 5 minutos te dije que la fecha sumaba 23, Ajá. entonces todo siempre es sincrónico, ¿no? Ahora justo mencionas esta película que es el número 23 y lo que pasa es que Jim Carrey veía que el número 23 se presentaba en distintos ámbitos de la vida, entonces se obsesionó con ese número, ¿no? Pero no es tanto una película de código, sino es de una persona que se obsesiona con un número en particular, ¿no? Y trata de relacionarlo todo con ese número, ¿no? Pero, bueno, lo particular de ese número es que es un número primo, ¿no? Los matemáticos sí a los números primos le tienen bastante respeto porque prácticamente son los que son impredecibles en las matemáticas, o sea, a veces del 1 al 1000 puedes encontrar 100 números primos y del 1000 al 2000 suelo encontrar 3. Entonces es un número bastante místico. Tienen un componente, los números primos, que ya prácticamente están en el borde con lo paranormal, ¿no? Es algo Ujú, bastante... Y relacionado también con el tema OVNI, ¿no? Los claro. números primos, sí. Porque, o sea, todo en el mundo tiene que ver con números, ¿no? Desde lo religioso con los 12 discípulos, los 7 pecados capitales, los 10 mandamientos, hasta lo político con cuántas personas hay, no sé, en el Congreso, cuántos ministros tienen que ser. Todo se mueve a partir de números que creo que a veces no le prestamos la atención adecuada y de cierta manera la numerología, por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, se trata de buscar patrones en esos números para tratar de dar una respuesta exacta a lo que posiblemente podría pasar. Exactamente, sí, y tiende a repetirse, querramos o no, ¿no? Por ejemplo, el ser humano tiene 206 huesos, Ujú. entonces todo, no vaya a ser que una persona después nazca con 220, ¿no? Ya se va a repetir en toda la especie humana que todos siempre vamos a tener 206 huesos, entonces, querramos o no, ahí están los números, algunos ni saben cuántos huesos tenemos o cuántos dientes tenemos, pero ahí están los patrones numéricos, siempre se tienden a repetir y a Son veces no. fijos, ¿no? Son fijos. Lo que pasa es que no nos percatamos, la mayoría de gente no sabe cuántos dientes tenemos, cuántos huesos tenemos o cuántos músculos tenemos y no le hacen caso, pero los que nos percatamos de esos datos vemos que se repiten y la naturaleza no puede evadir ese patrón, esa repetición, porque si no se alteraría y todo sería un Un caos. caos, Todo claro. sería un caos, sí. Entonces los números tienden a repetirse, sí o sí, ¿no? ¿Y en qué influye también, José, el número de tu teléfono?
¿En algo podría descifrar algo que tiene que ver contigo mismo? Sí, también porque justamente el número de mi teléfono suma 33 y tiene también dentro del número, tiene el número 33 y generalmente el número 33 es uno de los números que más investigo, ¿no? Porque está relacionado con la estrella de David, que refleja la dualidad. No sé si te es familiar la estrella de David, Sí, son sí, dos sí, sí, triángulos sí. invertidos, Ajá. que eso refleja la dualidad, ¿no? Y es uno de los símbolos más místicos que existen en la naturaleza y prácticamente algunos contactados han dicho que el símbolo de este consejo de los creadores del universo es la estrella de David, ¿no? Entonces el 33 es un número que investigo bastante, ¿no? Y justo el 33 está dentro de mi teléfono y la sumatoria de mi DNI suma 33, ¿no? Entonces veo que siempre los No, números, ya mucho, pues José también. y los números 11 y 33, que son números maestros, se aparecen bastante en mi vida, ¿no? Es Mm. demasiada coincidencia numérica. Y también, no sé, porque ahorita todo el mundo debe estar, que nos va a escuchar, debe estar sumando cuánto suma su Sí, teléfono. Eh, Quizás también la fecha en la que inicia una relación para los enamorados, no para los novios que recién se están conociendo, podría interferir en cuánto va a durar la relación también. también podría, o a veces hay otro que se llama, que lanzó hace poco un investigador que se llama sincronía en grafitis, es decir, una persona X, tú puedes escribir feliz aniversario y pones las iniciales de tu pareja, ¿no? Pones las iniciales de esa pareja y coinciden con las iniciales de tu pareja y el aniversario en que se conocieron. Entonces, otra persona que no tiene nada que ver contigo escribió un mensaje para ella, para su pareja, y es como si el cosmos te estuviera dando un mensaje para ti mismo, ¿no? Una señal, ¿no? Entonces, esa señal a veces lo puedes ver pintada en una pared, alguien pintó algo, y esa señal, si lo analizas, justamente es un mensaje que te está dando para ti, y eso se llama sincronía. Un psicólogo llamado Carl Jung estudió eso, que le puso el nombre de sincronía, ¿no? Como datos que no tienen aparentemente nada que ver, son como un mensaje para ti mismo, ¿no? O sea, alguien escribió un guión que no tiene nada que ver contigo, pero ese guión te sirve a ti mismo para reconstruir tu vida o dar tu mensaje, ¿no? Puede estar escribiendo parte de tu historia. Exactamente, sí. Una novela que se llama el milagro más grande del mundo, en que un novelista después de décadas conoció al personaje del cual ¡Wow! ¡Qué el milagro loco! más grande del mundo, Bob Madin. Es otro libro que recomiendo bastante siempre en mi canal, ¿no? Porque lo conoció, ¿no? Y se dio cuenta que ese personaje tenía todos los rasgos de su personaje que él inventó, ¿no? ¡Qué loco! Y esto sucede, tú dices, porque hay una dualidad en todo el mundo. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que en este momento, en otra parte del mundo, hay un tipo de cabello largo entrevistando a un numerólogo, Ajá, haciéndole preguntas. ajá. Pues sí, ¡Wow! antes estos fenómenos no se conocían porque la física cuántica no se había creado, pero lleva la física cuántica más de 100 años y se ha descubierto ese principio de entrelazamiento cuántico, de conexión entre partículas que no tienen nada que ver, pero si una partícula está interconectada con otra, así la separes cientos de kilómetros o miles de kilómetros, tú alteras la partícula A de cierta forma y la partícula B que está desconectada con la otra también se va a alterar, así estén separadas, ¿no? O sea, hay una conexión, por así decirlo, metafísica, porque no hay un cable entre la partícula y otra para decir que están conectadas, ¿no? Están Claro. separadas y lo que influye en una partícula se ve en la otra y por el principio gnóstico, tal como es arriba es abajo, que se ve en la naturaleza, lo que sucede a nivel ultramicroscópico se va a ver a nivel macroscópico, a nivel en que todos lo veamos, ¿no? Entonces, esa, Tiene su sí, lado romanticón, sí, ¿no? sí, Tiene su lado romántico. tiene un componente un poco místico, romanticón, como tú le llamas. Sí, 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 Sí. sí. Ahora, José,
¿Cómo influye esto en la gente que cree, por ejemplo, en la reencarnación? Lo que pasa es que la reencarnación no es un tema que yo lo haya estudiado a profundidad, pero Ujú. sí he estudiado el fenómeno de entrelazamiento cuántico en que dos personas, por ejemplo, tú podrías estar interconectado con, por así decirlo, el apóstol Pablo, simplemente Ajá. por el tener el mismo nombre. Nombre. Basta, Oh. de repente ahorita te comienzas a ver la Biblia y de repente comienzas a encontrar más, más datos, ¿no? De repente el apóstol Pablo tenía esto, le gustaba tal, eh, tal afición y de repente se repite, o de repente no es el apóstol Pablo, sino otro Pablo de una novela, una película, o un personaje histórico que también se llama Pablo, ¿no? Puede Ujú. darse esos casos, ¿no? Entonces a veces te sirve, te sirve para predecir el futuro, ¿no? Entre más conocimiento tengas de todo, más te permite encontrar patrones, ¿no? Esto es básicamente, no sé, a ti que lo simplifico demasiado, José ahorita me va a tirar de su sillón por la cabeza. Pero ¿sabes a qué me suena esto? A Excel. Perdón, a Excel, Sí, el programa Excel. sí. Ya, lo que pasa es que ese programa no lo domino, no lo domino el programa de Excel, por eso es que no. O sea, es como que en Excel uno, yo tampoco lo domino, ¿ah? O sea, básico, básico, pero recontra básico, pero me parece que uno pone fórmulas y te dan resultados, fórmulas, resultados, fórmulas, e incluso yo hablé en un podcast, un amigo compartió una información de que había un patrón en Excel que de alguna forma podría predecir el futuro. Es un poco complicado de explicar porque yo 100% no lo entendí, pero me suena lo que me hablas de la numerología a un Excel, pero en grado inmenso, o sea, ya totalmente sin límites, en donde todo tiene que ver con todo, todo está interconectado y todo alrededor, y suena muy bonito y es muy bonito porque a veces, no sé, ¿no? Nosotros estamos en un mundo tan indiferente el uno del otro, ¿no? Claro, Que a uno solamente le importa estar bien uno mismo, no te interesan los demás, vives para ti, hay personas que tratan mucho mejor a los animales que a otras sí, personas, ¿no? Vivimos en un mundo de mucha indiferencia, en donde se cree que el dinero es la solución a la pobreza, ¿no? Que es totalmente mentira, según lo veo yo, uh-huh. que darnos cuenta de que estamos todos interconectados de alguna forma es, no sé, como un jalón de orejas para nosotros mismos para darnos cuenta que parte de la solución para hacer una mejor sociedad es preocuparnos más por la otra persona, por el Claro, prójimo, ¿no? claro, por eso te decía que el fin de la numerología al final es siempre un mensaje de altruismo, de ayuda al prójimo, ¿no? Por eso el libro El hombre que calculaba era un hombre, un matemático, pero todo problema que resolvía matemáticamente siempre tendría el fin de ayudar a una persona, ¿no? Para eso durante su viaje, él que era matemático, hace un viaje de Bagdad hasta otra ciudad en Arabia y durante todo su viaje se encontraba con gente con problemas y lo resolvía esos problemas matemáticamente y siempre tendrían, el resolver ese problema siempre tiende a ayudar al prójimo, ¿no? O sea, dar un mensaje de altruismo, ¿no? Eso es también lo que la Cábala propone, ¿no? La numerología en la Cábala propone eso, ¿no? De que siempre el fin es un mensaje positivo, ¿no? O de ayuda al prójimo, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, que de verdad a mí me sorprende lo que me dice José, porque yo quizás pensaba en la numerología desde otro punto de vista, pero va hacia otro lado totalmente diferente y qué bonito saber sobre eso. Nos dijiste, volviendo a la selección, Perú el primer partido, la gran posibilidad, el gran porcentaje según la numerología es que empate. Ese es el mayor porcentaje, sí. Ok, segundo puesto, que pierda y en menor porcentaje que ganemos. Sí, esa es una posibilidad baja, pero sí hay todavía esa posibilidad. Ok, Perú-Brasil. Si logramos empatar, es un buen signo para lograr un mejor resultado
con el equipo brasilero. Lastimosamente, el mayor porcentaje es que perdamos ese partido. Eso sí, prácticamente tiene un porcentaje de 70% de perder ese partido, ¿no? Ok. Ya que estamos ante no solo un pequeño error, tú sabes que un pequeño error en una jugada y es prácticamente gol de Brasil, ¿no? Entonces, prácticamente no podemos cometer errores. Como segunda chance, le doy el empate, ya en un porcentaje tal vez de un 20%, y ya prácticamente solo un 5% lograr la victoria, pero la otra vez estuve analizando que incluso este 5% podría subirse hasta 10%, de acuerdo a cómo nos vaya con el partido con Paraguay, ¿no? Si el partido con Paraguay es empate, aumenta de todas maneras de 5 a 10% que podamos ganar ese partido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque en la eliminatoria pasada comenzamos empatando con Paraguay y en esta eliminatoria estamos dando lo mismo. Si empatamos con Paraguay, se va a repetir el mismo patrón que se dio en la eliminatoria pasada, que le hicimos un partidazo a Brasil, y honestamente, si no fuera por el arbitraje que fue nefasto, hubiéramos podido empatar o ganar ese partido, porque le cobraron 2 penales prácticamente a Brasil que prácticamente Que no existieron. no existieron. Y ahora viene algo anecdótico con esto de la era Reynoso, ¿no? Que es la Comebol, o como le llaman sarcásticamente la Corrupbol, se tiene la misma inicial que el emperador Cómodo en la película El Gladiador, ¿no? Hay una escena en que el gladiador dice, ya lo voy a hacer perder a Máximo Meridio porque ya todo está arreglado, ya mismo, como si fuera una corrupción en que dice que ya todo está arreglado, por más que haya VAR, todo está arreglado, y no pierde Máximo en esa, por más que todo estaba arreglado. Entonces pienso que la era Reynoso podría ser una especie de significado de ayuda al cómodo, de que por más que nos jueguen contra los arbitrajes, igual podemos salir vencedores. Entonces le doy ese porcentaje que ahora sí podríamos incluso hasta ganar ese partido, pero por lo menos si es que sacamos un empate con Paraguay, aumenta las posibilidades de que Perú gane ese partido y que incluso los factores extrafutbolísticos no primen y terminar ganando ese partido, pero como te digo, es un porcentaje de 10%, lastimosamente también la numerología de cómo te puedo decir, de los jugadores, lo que vale, como todos son números, lo que valen los jugadores también en Brasil, que es 20 veces más lo que vale el equipo peruano, también son números, y eso también al final suma. Entonces tampoco no es solo suma la parte mística, sino todo, en realidad todo suma. Entonces no le puedo dar más de un 10%, pero hay por lo menos una posibilidad de que se gane ese partido, ¿no? De acuerdo a cómo... Yo te escucho muy optimista. Tú, según la numerología, ¿tú sientes que Reynoso termina este proceso con Perú? O sea, ¿no lo sacan antes de los 5 años? No, lo que veo es que como todo equipo chico va a tener una racha de partidos en que pierda. De repente puede perder 3 partidos seguidos, pero de ahí veo que va a tender a recuperarse, y yo honestamente pienso que hasta podríamos clasificar directamente, o sea, ni siquiera clasificar en repechaje, sino clasificar directamente, ¿no? Ahora que se han ampliado las vacantes para los cupos se han ampliado. Pienso que incluso irónicamente, porque a veces el Cosmos actúa como un guión de cine, ¿no? Los creadores del universo actúan como un guión de cine, e irónicamente, ahora que se han ampliado, ya no clasificamos de repechaje, sino clasificamos directamente, ¿no? Entonces, pienso que hasta podríamos clasificar directo, y como te digo, es el tener el nombre Máximo y el haber encontrado ese patrón numérico con el personaje Gladiador me da una buena señal. E incluso hay una escena en Gladiador en que no sé si ves que el gladiador mata al tigre, no sé si lo
¿Recuerdas esa escena que le mata al tigre? Ujú. Eso también lo estuvimos conversando con unos amigos, es como una señal, como decir, de que Reynoso va a superar lo que Gareca no logró al final, ¿no? Que es clasificar, ¿no? Entonces, va a ser una revancha no solo para la selección peruana, sino para el mismo Reynoso, porque Reynoso en el 98 estuvo a milímetros de clasificar, ¿no? Prácticamente nos eliminaron por goles, ¿no? Entonces, pienso que va a ser no solo una revancha para el Perú, para la selección peruana, sino él mismo va a tener esa revancha, ¿no? De no haber podido clasificar como jugador, ¿no? O sea, no hay posibilidades numerológicas de que Gareca vuelva a la selección. No, ya lo veo bastante difícil, ¿no? Sumamente difícil, ¿no? No puedo decir imposible porque esa palabra no existe, pero sumamente difícil, sí. Que regrese, ¿no? Incluso no sé qué Gareca qué está haciendo acá, le está haciendo propaganda, ¿no? No sé si de repente ha pensado, es decir, en cualquier momento Reynoso le va mal y Claro, me llaman. me llaman a mí, pero lo veo muy difícil desde un punto de vista numerológico de descifrar códigos, lo veo bastante difícil, ¿no? Que regrese a la selección, ¿no? Ok, entiendo. José, la gente que va a ver este video me imagino que va a dejar muchas preguntas, muchas dudas. ¿Te parece si nosotros volvemos a grabar? Porque José, cuando yo le pedí que conversemos sobre este tema, yo le pedí al principio que hablemos sobre los primeros 6 partidos de Perú en las clasificatorias, Exacto. pero él me dijo que eso no se podía porque como que me parece que es un poco apresurado y necesitas un poco más de tiempo para predecir el tema numerológico con exactitud, ¿no? No es tanto por eso, sino porque estos dos partidos, lo que ocurre en estos dos partidos me sirve para predecir lo que Ah, va a ok. ocurrir en los otros dos partidos. Entonces, si no tengo, por ejemplo, la estadística de lo que ocurre en estos dos partidos, predecir lo que ocurre en los otros dos partidos no tengo un patrón de dónde agarrarme, ¿no? Entonces, por Ok. eso es mejor avanzar de dos en dos. Entonces, podemos repetir cada vez que juegue la selección peruana, hacer un pronóstico y al final sacamos cuánto ha sido la estadística de aciertos al final de toda la eliminatoria, ¿no? Genial, bacán. Entonces, ¿te parece si hacemos eso y también respondemos las preguntas de la gente que va a Exacto. dejar en los comentarios hablando, preguntando cosas que tienen que ver con ellos, quizás dejando algunos datos que tienen que ver con numerología, con su edad, con su fecha de nacimiento, no sé, y qué cosas se podría predecir a partir de eso y lo ponemos en el siguiente video. Claro, ¿Te parece? excelente, excelente, sí. Bacán, José. Genial. José, dime, para toda la gente que nos va a escuchar, que nos van a escuchar por audio, por Spotify, que nos van a ver el podcast por YouTube, eh, preséntate, compártenos tu canal, en dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar, cómo pueden seguir tus predicciones para que más gente se una a tu canal, querido José. Claro, pueden entrar a YouTube y poner José Mesías, un numerólogo, o entrar de frente a mi canal que se llama Videorama Net y ahí ven todos mis videos y pueden ir comparando y ver que el índice de aciertos es altamente efectivo, no solo con la selección peruana, sino también en el mundial, ¿no? En el último mundial también me fue bastante efectivo porque como yo también sigo los mundiales, eso sí también me permitió vaticinar el futuro campeón, entonces ven que el porcentaje es alto. De ahí también, entrando a mi canal, también está mi blog. En mi blog también pueden seguir mis estadísticas y si quieren también pueden entrar a mi Facebook como José Mesías y agregarme y ahí me pueden mandar mensajes y si puedo le respondo, ¿no? Claro, ok, genial. Entonces, mira, yo hoy te doy los datos que tienen que ver con mi podcast Ajá. y el otro podcast que grabemos, tú me dices qué fue lo que concluiste así a grandes rasgos sobre los datos que te doy. Excelente, excelente. Bacán, genial. Muchísimas gracias, José. Igual el nombre de tu canal y tu nombre va a estar apareciendo en la parte de abajo de donde estás tú. Ajá. Sí, todo el Excelente. programa. No sé si quisieras decir algo más. Bueno, solo le quería decir a la gente que nos ve que si en caso estos dos partidos no son favorables a la selección peruana, que no se sientan desanimados porque por lo que he investigado
digamos, en la trayectoria de esta selección va a ser bastante favorable y tener bastante chance de clasificar a este mundial, bastante chance, sí. Uh-huh. Genial, muchísimas gracias José de verdad por tu disponibilidad, por tu tiempo. José recién acaba de llegar de trabajar corriendo para poder participar en el podcast y de verdad te agradezco mucho que estés aquí y toda la gente que nos va a ver seguramente también te lo agradece. Muchísimas gracias José y nos vemos la próxima fecha mundialista. También muchas gracias a ti y han sido muy, muy buenas tus preguntas. Te agradezco bastante por esta oportunidad. No, gracias a ti por estar aquí. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Yo de verdad, te digo José, le digo a toda la gente que nos escucha, me he quedado sorprendido con el tema de la numerología porque siento que por más que tenga que ver más conciencia, nos deja un mensaje místico, un mensaje espiritual, de que todo está conectado y que de alguna forma tenemos que ser un poquito más empáticos con la gente que nos rodea. Entonces, creo que deja un gran mensaje este tema de la numerología. Esperemos que todas las preguntas que ustedes vayan a dejar también pueda responderlas José. El próximo video, el próximo podcast, no se olviden de compartirlo, de seguir a José en el canal que va a estar saliendo abajito de él. Sus datos van a estar saliendo ahí abajo mientras conversamos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, José. Allá. Hasta el próximo entonces podcast. Así es, hasta el próximo podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que si tú estás pasando por una situación mala, negativa, un poco triste, un poco bajoneada, tenemos 8.800 podcasts subidos para que los escuches, te entretengas, pases un rato, te distraigas un poco de las cosas que te pueden ir pasando y sobre todo nos acompañemos, nos informemos y aprendamos muchas cosas más. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, hoy con José Mesías hablando sobre numerología desde Chorrillos para el mundo. Hasta luego.